Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a continuar con el nuevo tema de la clase de Auditoría 2. Voy a hacer una video lectura acerca del tema cómo mejora la tecnología de la información el control interno. Entonces vamos a ver la parte modernizada de las tecnologías de la información, cómo esto influye en lo que es la evaluación o el estudio del control interno de una empresa. Dice que la mayoría de las entidades, incluyendo los negocios pequeños y los familiares, dependen de tecnologías de información para registrar y procesar las operaciones del negocio. Es lo que yo digo, que hoy en día es difícil que alguien todavía continúe usando Excel para registrar la información contable. O sea, yo soy de la idea de que ya todo mundo, por muy pequeño que sea, ya tiene, aunque sea un sistema contable computarizado pirata, digamos, no de formalmente, como lo expreso, que para tener un sistema contable computarizado tenés que pedir a la DGI la autorización, pero aunque no tengas un sistema autorizado por la DGI, puedes tener un pequeño sistema contable que por lo general los ingenieros en informática mantienen. O sea, ellos bajan, ellos saben cómo bajarlo y se los venden a los pequeños negocios. Como resultado de los avances en las tecnologías, a unos negocios relativamente simples utilizan computadoras personales y adquieren software de contabilidad para sus procesos contables con el fin de reemplazar los ineficientes y cada vez menos efectivos sistemas manuales de contabilidad. Como nos enseñaban anteriormente a través de hojas columnares, entonces por medio de estas hojas era que se llevaba la contabilidad de forma manual. Después vino las computadoras con Excel y entonces después era en Excel que se llevaba. Ahora son los sistemas contables. Digamos que de forma manual es casi imposible que a estas alturas una empresa todavía lleve esa contabilidad así. En Excel todavía alguna. De forma regular, a medida que los negocios crecen y evolucionan, mejoran sus sistemas de tecnologías para manejar sus necesidades de información continuamente es creciente. El uso de complejos entornos de redes, internet y las funciones centralizadas de tecnología son comunes hoy en día. O sea, a medida que tu empresa va aumentando, entonces vos vas adquiriendo un paquete de tecnología o un sistema contable más grande, pues porque, digamos, puede que tenga un sistema contable pequeño que no sea funcional ya para tu nivel de operación. Entonces, a medida que va creciendo, la empresa puede ir dándose el lujo de comprar unos software más actualizados. Los controles computarizados reemplazan los controles manuales. Obviamente los beneficios obvios, tales como capacidad de manejar los tremendos volúmenes de operaciones complejas del negocio de manera económica y efectiva, obligan a las organizaciones a que utilicen tecnología para todos sus procesos de información. Una ventaja de la tecnología es su habilidad para mejorar los controles internos, incorporando control ejecutados por computadores en las actividades. Entonces, ahí digamos que está el peso de control interno sobre la tecnología, que por medio de, por ejemplo, las computadoras, nosotros podemos tener ciertos tipos de controles que automáticamente los realiza la computadora. Entonces, eso nos viene a beneficiar la parte del control interno. Reemplazar los procedimientos manuales con controles programados que apliquen a los cheques y saldos de cada operación procesada puede reducir el error humano que tiene la probabilidad de ocurrir en los entornos manuales. Un sistema bien controlado de tecnología ofrece un mayor potencial de reducción de errores, dado que las computadoras procesan la información de forma consistente. Entre los ejemplos de controles internos ejecutados por computadoras que una vez fueron procesados por los empleados están la comparación de número de clientes y productos con los archivos maestros y comparar los montos de operaciones de venta con límites de crédito. Entonces, ya los sistemas, los programados, por ejemplo, cuando vas a dar un crédito, es tan fácil como meter el número de cédula de una persona y ahí ves cuál es su rango crediticio, que dónde debe. Entonces, las computadoras son
digamos, una herramienta muy importante para efectos de control interno. Disponibilidad de información de alta calidad, obviamente porque es una información segura. La administración confía en la fiabilidad de la información producida por la tecnología. Su uso por parte de la administración ofrece mucho más potencial para mejorar sus decisiones. En primer lugar, los entornos complejos de la tecnología son por lo general administrados de forma efectiva, dado que la complejidad requiere una organización, procedimientos y documentación eficaz. Y en segundo lugar, los sistemas de tecnología normalmente proveen a la administración más información de mejor calidad y más rápida que un sistema manual. Digamos que es más factible que un error humano, o sea, que una persona esté operando de forma manual y cometa un error, que lo cometa la misma computadora. Es más confiable la computadora que la persona. Confianza en las capacidades de funcionamiento de hardware y software. Sin una apropiada protección física, el hardware o software pueden no funcionar. Por consiguiente, es importante proteger el hardware y el software de forma física y proteger de algún daño físico a la información relacionada que pudiera resultar como sabotaje, daño. Por lo general, los sistemas, en el caso de sistemas contables, la DGI, para poder autorizarte, tenés que presentar un backup, tenés que tener un respaldo, de cierto modo, un disco duro, y entonces vos tenés respaldada toda la información que se genera por medio de ese sistema contable. Entonces ahí no hay problema, digamos, que sufra de alguna pérdida de información, tener un respaldo siempre. Visibilidad del registro de la auditoría. Dado que la mayoría de la información se introduce directamente a la computadora, el uso de tecnología a menudo reduce o incluso elimina los documentos de origen y los registros que permiten a la organización rastrear la información. A estos documentos de registro se le llama registro de auditoría. Debido a la pérdida del registro de auditoría, se deben establecer otros controles para reemplazar la práctica tradicional de comparar la información de salida con la información escrita en papel. Digamos que dentro de las técnicas de auditoría que hemos visto, siempre está lo que es la examinación de la documentación o documentación y observación, y también está la parte de que vos vas examinando documentos contra registros contables, que digamos que es lo que mayormente se da. Porque, digamos, de cierto modo querés confirmar de que lo que está en documento está registrado en la computadora, porque muchas veces, digamos, que es esta actividad o esta función la está realizando una persona y se puede equivocar. Reducción de la participación humana. En la mayoría de los entornos de tecnología, los empleados que manejan el proceso inicial de las operaciones nunca ven los resultados finales, por lo cual son los menos capaces de percibir los errores, pero incluso si vieran los resultados sería difícil percibir los errores, dado que los resultados se presentan sumamente resumidos. Digamos, varias personas alimentan un sistema contable y, por ejemplo, si desde caja, desde inventario, desde auxiliares de contabilidad están ingresando documentación contable, es una persona la que va a revisar ellos solo ven su proceso. El resumen final puede que solo tenga clave el contador general, el financiero o el administrador o el dueño de la empresa. Entonces, digamos que no es una persona que ve todo el proceso, sino que lo que se está generando cada quien desde su apartado, desde su módulo, es solo su módulo lo que trata, y la información resumida llega a la persona indicada. Errores sistemáticos contra errores al azar. A medida que las organizaciones reemplacen los procedimientos manuales por procedimientos basados en la tecnología, disminuirán los riesgos de errores aleatorios. Sin embargo, la incidencia del riesgo de un error sistemático se incrementa dada la uniformidad del procesamiento de las computadoras.
Hay acceso no autorizado. Con frecuencia los sistemas de contabilidad basados en tecnología permiten el acceso en línea a la información, archivos maestros y otros registros guardados de forma electrónica. Dado que el acceso en línea puede ocurrir en forma remota desde varios puntos, incluso por personas externas con acceso remoto a través de Internet, existen posibilidades de un acceso ilegítimo. Por lo general, siempre hay claves para entrar a los sistemas contables y no todo el mundo tiene que tener las claves de acceso, entonces tiene que ser las personas correctamente, y entonces vamos a que si decimos que una persona solo puede acceder a un módulo, solo está trabajando en un módulo, entonces dejémosle que solo acceda a ese módulo, y entonces restringimos el acceso, y las claves que tenga ella va a ser solo para el módulo de facturación o solo para el módulo de almacén. Entonces ahí va restringiendo los accesos para que no todo el mundo tenga acceso a todo el sistema contable. Además se podría obtener indebidamente información confidencial, pérdida de información. La mayoría de la información básica en un entorno de tecnología se guarda en archivos electrónicos. Así también lo que les dije, que por lo general hay información con backup, con un disco duro donde se va almacenando la información por cualquier pérdida de la misma. Obviamente la información es algo demasiado valioso dentro de una empresa. Y siempre tenés que tener los respaldos. Separación de tareas a menor. A medida que las organizaciones conviertan sus procesos manuales a computarizados, las computadoras ejecutan muchas tareas que tradicionalmente estaban separadas, tales como autorización y teneduría de libros. Falta de autorización tradicional. Es común que en los sistemas avanzados de tecnología ciertos tipos de operaciones sean iniciadas de forma automática por la computadora. Por ejemplo, los intereses para cuentas de ahorro, pedidos de inventario. La necesidad de experiencia en tecnología, incluso cuando las compañías compran sistemas de cómputo relativamente sencillos que incluyen el software, es indispensable contar con personal con suficiente conocimiento y experiencia para instalarlo, mantenerlo y utilizarlo. Por lo general, cuando compras un software, un sistema contable en este caso, entonces el proveedor te da toda la parte de cómo instalarlo y la capacitación, y obviamente la empresa tiene que capacitar a su personal, aunque muchas veces a quien se los compra ve incluido la capacitación para tus trabajadores. Aquí vemos una relación entre controles generales y controles de aplicación. Entonces vemos el controles de aplicación para recibos de caja, controles de aplicación para nómina, controles de aplicación para otro ciclo, controles de aplicación para venta. ¿Cuáles son los riesgos de la tecnología de la información? Entonces tenemos riesgo de cambio no autorizado al software de aplicación, riesgo de caída en el sistema, un riesgo de actualización no autorizada, archivos maestros, y riesgo de procesamiento no autorizado. Estos son los riesgos que podría enfrentar usando la tecnología de la información para el control interno o para procesar, digitar la información contable. Los controles generales: está la administración de la función de tecnología. El jefe de servicio de información o el director de tecnología reporta a la alta administración y al consejo. Separación de responsabilidades de tecnología. Se separan las responsabilidades de programación, operaciones y control de información. Desarrollo de sistemas. Los equipos de usuarios, analistas de sistemas y programadores desarrollan y prueban perfectamente el software. Seguridad física en línea. ¿Cuál sería un control? Se restringe el acceso al hardware, las contraseñas y las identificaciones de usuario limitan el acceso al software y a los archivos de información. La encriptación y los firewall protegen de personas externas la información y los programas. Respaldo y planeación de contingencia. Un control es que constantemente en el año se preparan y prueban los planes escritos de respaldo. Ahí están los backups. Controles de hardware. Un control es la falla en la memoria o en el disco duro origina mensajes de error en el monitor.
Ahora vamos con los controles de aplicación. Ejemplo de control de entrada. Las pantallas formateadas de antemano muestran los datos del personal que deberán ingresarse. Un control de procesamiento es que las pruebas de razonabilidad revisan los precios unitarios de venta utilizados para procesar una venta. Y un control de salida es que el departamento de venta desarrolla una revisión posterior al procesamiento de las operaciones de ventas. El impacto de la tecnología de información en el proceso de auditoría. La mayoría de los auditores evalúan la efectividad de los controles generales antes de evaluar los controles de aplicación. Si los controles generales son ineficaces, existe un potencial para errores materiales en cada aplicación contable basada en cómputo, sin importar la calidad de controles de aplicación. Por ejemplo, si las tareas no son separadas de forma adecuada, como en el caso de que los operadores de computadora también sean los programadores y tengan acceso a los programas de cómputo y de archivo, el auditor debe preocuparle la posibilidad de operaciones ficticias o datos no autorizados y omisiones en las cuentas tales como venta, compra y salario. Aquí vemos que no hay una... La adecuada separación de funciones, que es uno de los pilares del control interno. Si en este caso no se da, entonces ya sabemos que hay un mayor indicio a riesgo. Por ejemplo, si en este caso el ejemplo dice que es la misma persona la que maneja todas las operaciones de las compu y la programación, y tenga también acceso a programas y archivos. Entonces ahí solo una persona maneja todo. Eso me da a mí como auditor que existe un riesgo potencial de que ocurra un error. Por el otro lado, si los buenos controles generales se encuentran bien ubicados, existe una gran probabilidad de que los controles de aplicación sean más confiables. Así los auditores pueden probar los controles de aplicación específicos sobre la efectividad de la operación y confiar en los resultados para reducir las pruebas sustantivas. Aquí es lo contrario. Lo contrario, si existe un buen control general, entonces hay una mayor confiabilidad para los auditores. Sin embargo, un desafío en los entornos de tecnología es el efecto que causan los cambios en el software, en la dependencia del auditor en los controles. Cuando el cliente cambia el software, el auditor debe evaluar si las pruebas adicionales son necesarias. Si los controles generales son efectivos, el auditor tendrá la capacidad de identificar con facilidad cuando se realicen cambios de software. En entornos donde los controles generales son débiles, existe gran probabilidad de la incidencia de cambios no identificados en la aplicación del software. Como resultado, los auditores deben considerar la continua realización de pruebas a la efectividad del funcionamiento de los controles de aplicación durante todo el año cuando estos se encuentran débiles. Tenemos ejemplos de auditoría en torno a la computadora y por medio de la computadora. En el caso del control interno, y a la par tenemos un método de auditoría en torno a la computadora y un método de auditoría por medio de la computadora. No es lo mismo en torno a la computadora que por medio de la computadora. El primer control interno es que el crédito es aprobado para venta en cuenta. ¿Cuál sería el método de auditoría en torno a la computadora? Elegir una muestra de las operaciones de venta del diario de venta y obtener la orden de venta del cliente correspondiente para determinar que la rúbrica del administrador del crédito esté presente, lo que indicará la aprobación de la venta en cuenta. ¿Cuál es el método de auditoría por medio de la computadora? Obtener una copia del programa de aplicación de ventas del cliente y del archivo maestro del límite de crédito relacionado y procesar la muestra de los datos de las pruebas de las operaciones de venta para determinar si el software de aplicación rechaza de forma adecuada aquellas operaciones de ventas probadas que excedan los montos del límite de crédito del cliente y acepta todas las demás operaciones. El segundo control interno es la nómina se procesa solo por personas empleadas actualmente. ¿Cuál es el método de auditoría en torno a la computadora?
elegir una muestra de egresos por nómina del diario de nómina y verificar por medio de la revisión de los archivos del Departamento de Recursos Humanos que la persona a quien se le paga se encuentra empleada actualmente. ¿Cuál sería el método de auditoría por medio de la computadora? Crear un archivo de datos de prueba con un número de identificación de empleado válido y otro inválido, y procesarlo mediante una copia controlada del programa de aplicación de nómina del cliente para determinar que todos los números de identificación de los empleados inválidos sean rechazados y que todos los de los empleados válidos sean aceptados. Y el tercer control interno es los totales de las columnas para los egresos diarios de efectivo son subtotalizados de forma automática por la computadora. Ese sería el control interno. ¿Cuál sería el método de auditoría en torno a la computadora? Obtener una copia impresa de los desembolsos diarios de efectivo y correr de forma manual cada columna para verificar la precisión de los totales impresos de las columnas. ¿Cuál sería el método de auditoría por medio de la computadora? Obtener una copia electrónica del diario de operaciones de los egresos de caja y utilizar el software de auditoría genérico para verificar la precisión de los totales de las columnas. Entonces ahí vemos cómo funciona el control interno por medio del uso de la tecnología de la información. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo cada medida de control interno instaurado por la empresa se puede ver o analizar o auditar en torno al uso de la computadora, o por medio de la computadora. Los dos casos son diferentes. Y vemos cómo por medio de programas nosotros podemos optimizar el trabajo y, como decía anteriormente, el uso de la tecnología de la información se vuelve más confiable para el auditor, porque decimos que el factor humano tiende más a equivocarse que una computadora. Entonces, si estás con un registro manual donde es una persona que en cualquier momento se equivoca, y la computadora, digamos que en ese aspecto es más confiable y se crean estas aplicaciones para validar, para convalidar y para, como vemos el ejemplo de que sean aceptados, rechazados, según nosotros cómo vamos guiando esas aplicaciones o esas instrucciones que le vamos dando a la computadora. Y entonces por medio de eso nosotros vamos validando esa información y se nos hace muy eficaz porque nos estamos ahorrando tiempo. No es lo mismo que una persona esté con un montón de documentos revisando uno por uno a que le demos una instrucción a la computadora por medio de fórmulas, por medio de aplicaciones, y que sea la computadora la que nos verifique y nos dé autenticidad o validez acerca de ciertas operaciones. Entonces, es muy importante la parte y muy clave para el desarrollo laboral, porque decimos, ya no usamos esto de manuales, de forma manual, que eran los registros por medio de hojas columnares. Después vino la computadora con el programa de Excel, que la contabilidad se llevaba por medio de Excel. Y ahora que ya usamos los sistemas contables computarizados que vienen a optimizar todo el proceso, el trabajo de la contabilidad, porque vos en un mínimo de tiempo podés obtener tus estados financieros ya completos, balanza general, libro diario, libro mayor, estado financiero, de una forma muy rápida. Y que bueno también que así como se procesa y se digita la información, así también el uso de la computadora viene a optimizar el trabajo también del auditor, porque el auditor tampoco va a ir a revisar tantos documentos, sino lo que va a revisar mayormente es la parte electrónica, que ahora todos los archivos se llevan de forma digital, y entonces esto también le viene a darnos la eficacia, la parte de la auditoría y mayor confiabilidad en lo que es el registro de la información contable. Aunque siempre ya sabemos que está siempre la técnica de la documentación o la revisión física, que siempre se tiene que dar por parte del auditor.
pero todo lo que es validación de cifras o montos se hace por medio de computadoras. Y vemos en el ejemplo qué tan fácil se hace lo que es el trabajo del auditor utilizando la tecnología de la información. Esta sería la parte del video explicativo acerca del tema de cómo mejora la tecnología de la información, el control interno y en este caso la parte de auditoría. Y el jueves nos vemos en la clase presencial para explicarle la parte de asignación. Buenas tardes.